encontramos en el programa Manifiesto Mexicano con el tema de feminismo. Se encuentra con nosotros Andrés, Laura, Gustavo y Jorge. Bien, la siguiente mecánica se realizará una ronda de preguntas donde tendrá cada participante 1 minuto para contestar con derecho a réplica, empezando de derecha a izquierda, es decir, con Andrés. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué pide o exige el feminismo? El feminismo lo que pide principalmente es un sistema de igualdad que de manera paralela busca una equidad entre los géneros tanto femeninos como masculinos, y eso ha tenido una transición por ese reconocimiento que tiene ahora sí las mujeres ante el rol de los hombres en los modelos políticos, económicos, vamos, en general todo el ámbito social. Ok, continúo yo. ¿Qué pide o exige el feminismo? Sí, como hemos visto en el transcurso de la historia, las mujeres, derivado a cuestiones culturales, en los diferentes países estaba como aislada de los eventos sociales. Entonces, como si retomamos la historia, en el siglo XVIII iniciaron todos esos movimientos sociales que tienen que ver con el movimiento feminista, que como ya lo dijo Andrés, está buscando la igualdad en cuanto a los derechos sociales, y hay otro tipo de feminismo que está buscando la igualdad con hombres y mujeres. ¿Qué busca o pide el feminismo? Primordialmente yo creo que el feminismo es un movimiento social que lo único que busca como eje toral es el reconocimiento de la mujer en la vida pública, en los aspectos de poder, en los aspectos importantes, y salir del sector privado. Como bien menciona Laura, se empiezan a dar cuenta de este tipo de cuestiones en el siglo XVIII, con la condición que vivían las mujeres en el Renacimiento y posteriormente en la Ilustración, cuando se les promete, llegando a la Revolución Francesa, que van a ser parte de la suma de los derechos universales del hombre, y finalmente pues no se da esta circunstancia, ¿no? Actualmente el fenómeno ha mutado, pero lo que busca directamente es la equidad y la igualdad. Todas las anteriores. Bueno. Respecto a esto, sí, yo creo que en el discurso político coincido que ese es el feminismo en cuanto a discurso. La realidad creo que se ha degenerado como normalmente las cosas se van degenerando con el paso del tiempo. Creo que las posturas han sido diversas. Sin embargo, también, bueno, yo sé que la palabra feminismo busca eso, la igualdad. Sin embargo, pues tal vez decía Aristóteles que la lógica parte de la gramática, que sin la gramática es muy difícil que podamos entender conceptos lógicos. Y si nosotros entendemos un concepto como machismo como algo negativo, algo incorrecto, pues de origen creo que la palabra feminismo podríamos homologarla con machismo, y atendiendo a la lógica formal, es decir, no estoy diciendo que vaya en contra, solamente estoy diciendo algo. Creo que tal vez no es el término más adecuado que de origen se debe de haber considerado, ¿no? Eso es todo. Sí, decía algo. ¿Réplica? No, mira. Sí. ¿Alguna réplica? Duro. Creo Pues- que todos pensamos lo mismo, ¿no? Pues sí, un Respecto a poquito lo más. que es el feminismo, todos estamos de acuerdo. Pues sí. Bien, ahora, de acuerdo al objetivo, ¿es acorde con los actos que se han visto dentro de las organizaciones feministas? ¿Andrés? En parte sí. Entonces, las mujeres a lo largo de la historia han ganado voz en la política, y han destacado en varias ramas de pensamiento. Sin embargo, también cabe señalar que el feminismo durante el siglo XX se ha dividido en 2 ramas, ¿no? Que es tanto el liberal como el radical. El radical, bueno, yo lo veo que se ha empezado a distorsionar, en el sentido de que ha empezado a adoptar las posturas del marxismo, se han empezado a violentizar. El principio del feminismo radical
era cambiar de raíz todas estas cuestiones del patriarcado. Esto es, eran los puestos que regularmente los hombres tenían, ¿no? Y sobre todo donde obtenían mayor poder. Ahora, de lo que es el feminismo radical busca cambiar las cosas a través de la violencia, y es ahí donde yo siento que no ha ganado ahora sí, una disposición afectiva o correcta por parte de la población. Bueno, continuando con lo que dijo Andrés, sí, creo que se ha distorsionado. Todos los programas y los movimientos sociales tienen en un inicio, o sus fundamentos son lógicos, o tienen un camino o tienen un objetivo positivo, pero pues como sabemos, todas las personas somos una cabeza diferente, ¿no? Entonces creo que se ha ido distorsionando y, como bien lo dijo, se ha violentado, y en lugar de buscar o seguir trabajando en el objetivo principal que se tenía antes, pues se está desviando. Y ahorita el feminismo pues se ha conseguido mucho posicionamiento, tanto político, social, cultural. Las mujeres se han empoderado en diversos aspectos en diversos aspectos sociales, pero pues ese tipo de movimientos o ese tipo de acciones que se están viendo últimamente pues dan el lado negativo a lo que en sí era el principio fundamental del feminismo. Bueno, concuerdo con muchos de los comentarios que han hecho los compañeros, pero no estoy tan de acuerdo en el aspecto de que el feminismo como tal se haya desvirtuado, se haya corrompido. Aquí las circunstancias es algo muy importante que debe de comprender cualquier persona, que cuando tú hablas de un concepto debes de conocer el concepto de raíz, conocer el pasado, la historia en general. Yo creo más bien que las personas que empiezan a ser violentas, empiezan a ser no radicales, sino recalcitrantes en el punto de tratar de defender el feminismo por un posicionamiento de moda. Empiezan a creer que el feminismo, como bien señalaba Jorge hace rato, es la oposición directa del machismo. Y ahí entramos en un problema directamente conceptual. Si bien es cierto que de alguna manera uno escucha feminismo y lo primero que se le viene a la mente es el contextualizar de, pues es lo mismo que el machismo, pero viceversa, ¿no? Atacar al hombre. Yo no creo que sea así, ¿no? Más adelante abordaremos el respecto del tema. Yo creo que son ciertas personas que empiezan a generar grupos que se ramifican directamente de lo que tú manifiestas como el feminismo radical. El feminismo radical lo único que busca es acabar con el sistema patriarcal directamente, y que hay grupos feministas que realmente lo están haciendo, ¿no? Que hay otras personas, como te digo, por moda, aprovechan el momento y empiezan a obtener adeptos para sí mismas. Eso es lo que yo creo al respecto. Banco. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, de acuerdo al objetivo Ajá. de las feministas, ¿sus actos son acordes a la realidad actual? Yo me atrevo a pensar que para cierto sector, vamos a plantearlo primero. La sociedad no es igual, ¿sí? Las mujeres también tienen clases sociales, están posicionadas en cultura, es decir, hay ciertos niveles en mujeres, en hombres, eso es natural. Sí, yo creo que han logrado gran avance las mujeres colocadas en ciertos sectores sociales, ¿sí? La mujer profesionista, la mujer de clases sociales altas, han logrado muchas cosas. Y considerando un poquito el concepto kelseniano, ¿no? Que cuando la política llega a tocar las leyes, pues de cierta forma se desvirtúa. Creo yo que está pasando esto. El feminismo se está desvirtuando a partir de ¿qué? De la política. Es decir, hay ciertas mujeres con poder que siguen exigiendo derechos que ellas ya tienen, ¿no? O sea, ellas ya adquirieron ese poder. El problema son las clases sociales y más oprimidas, en donde la mujer sigue siendo oprimida, sigue siendo lacerada y la siguen viendo como objeto. Entonces, a mi parecer, el feminismo así genérico no está cumpliendo su cometido. Creo que lo cumplió desde hace tiempo y se quedaron atascados ahí. Ajá, y no están avanzando en lo que a la sociedad le está doliendo, y creo que los resultados son los problemas sociales que estamos viendo. ¿Réplica? Sí, yo añadiendo, porque hay una obra muy interesante de Simone de Beauvoir que se llama El segundo sexo.
Es muy interesante esa obra porque lo que hace principalmente Beauvoir, ¿sí lo dije bien? Sí, bueno, Beauvoir. perdón, Beauvoir, es que la mujer, para ganar un lugar importante en la sociedad, es cumpliendo los requisitos más abstractos que tienen estos, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento, porque era la primera vez, por ejemplo, bueno, no son muy pocas veces que se ve que una mujer empieza a tener un debate de política, un debate filosófico, un debate con cuestiones de sociología. Entonces, ese de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, para mí es muy importante, porque hay una frase muy importante, ¿no? Que dice, una mujer no se nace, se hace, se construye en constituye. el camino. Ujú. Pasamos por el corte. Pasamos a corte. Bien, continuando con la pregunta. De acuerdo al objetivo de las feministas, ¿es acorde con los actos que han realizado en réplica? ¿Alguien más? Yo, en relación a lo que comentaba Jorge, sí estoy de acuerdo en cierto punto, pero no en su totalidad. Él hablaba de que hay personas o hay mujeres que están en una circunstancia de poder, empoderadas, y que finalmente, de acuerdo al comentario, si no mal entendí, es que ellas ya no tendrían por qué seguir exigiendo, No. espérame, que no tendrían que seguir exigiendo cosas para ellas, sino para las personas que están desfavorecidas. Ah, ok, sí. A eso iba. Ajá. Entonces, finalmente, de acuerdo a este punto de vista, pues yo creo que existen personas que sí hacen eso justamente, ¿no? Que siguen siendo la voz de las mujeres, de los diversos tipos de mujeres que existen a nivel mundial y desde luego a nivel nacional. El claro ejemplo es Marcela Lagarde. Esta persona fue diputada por parte de un partido muy conocido. No, en México. nosotros sí hablamos de política. Ah, ok, sí. perfecto. Bueno, del PRD, ¿no? Que está en vías de desaparecer. En vías de desarrollo. Ok, no, en vías de desaparecer. Y hizo cosas importantes, impulsó cuestiones legales que hoy en día son realidades. El más claro ejemplo es la Ley General de Acceso para la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Ella fue de las primeras impulsoras en la gestión que hizo de 2003 a 2006, si no me equivoco. Ella es antropóloga por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México y tiene una especialidad en etnología. Ella ha estudiado directamente las cuestiones de por qué la mujer ha sido desfavorecida a lo largo de la historia y las trata de plasmar dentro de nuestra realidad social, nuestra realidad nacional. Entonces, esta ley es la de las que ella impulsa, y desde luego también el término de feminicidio. Ella es pues precursora para que esté figurando dentro de nuestra legislación. Así que sí creo que existen a lo mejor personas, y como hace un rato en intervenciones anteriores mencioné, se aprovechan de un tema que está en boga, un tema que está tan caliente como el hecho del feminismo, y tratan de ganar adeptos para ellas mismas, cuestiones políticas derivado de un partido en específico, pero hay otras que realmente tienen ese sentimiento genuino de altruismo, más de altruismo de contribuir a la causa del feminismo, ¿no? Que creo que se me hace una corriente, un movimiento social bastante noble, ¿no? Y que más que un movimiento social creo que es una cuestión de vida. Aquí, en cuanto a lo que mencionaba Jorge, de que hay algunos sectores sociales a los cuales no les llegan todos los trabajos que están realizando las mujeres que están a favor del feminismo o defendiendo los derechos de las mujeres, es una parte también un poco difícil, porque si bien hay gente que nada más lo hace por posicionarse en algún aspecto social, también como lo comentaban, hay gente que realmente sí quiere defender los derechos de las mujeres, pero aquí vamos a cierto aspecto. Como mencionábamos también, pues todos somos diferentes, entonces ahí es a donde se involucra un poco el feminismo radical, que todavía hay sectores sociales que tienen todavía muy, ¿cómo se podría decir? Todavía siguen con lo del patriarcado, arraigado lo del patriarcado, son fenómenos culturales, y esa gente, esas mujeres, a lo mejor no por desconocimiento, sino por factores culturales, aunque luchen y se consigan muchas cosas a favor de las mujeres, pero si ellas están decididas a no tomarlas y a no usarlas, por más acciones que quieras o cosas que se logren a favor de ellas, no las vas a poder ayudar. Entonces es como muy difícil meterte en la cabeza de las personas para que puedan tomar sus propias decisiones. A lo mejor son miedos, o sea, son muchos factores que interfieren en ese tipo de aspectos.
No, ¿sin réplica? Sí. Sí, no, es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es una réplica, ¿eh? No, estoy totalmente de acuerdo en la parte que menciona de que en muchos sectores de clases bajas, inclusive de clases medias, donde está muy arraigado el concepto o la cuestión social del patriarcado, te hace ver las cosas de una manera natural. Igual el fenómeno de la violencia de género, la violencia en contra de la mujer, la gente generalmente la normaliza y trata de normalizarla y se les hace tan normal porque han vivido intoxicadas de acuerdo al modelo patriarcal de que el hombre es el que rige y la mujer es la que recibe órdenes. Entonces no creo tanto que no sea porque no conozcan, yo sí creo que es más bien porque no conocen, que no acceden a las instancias adecuadas. Y hay desconocimiento también por parte de nuestras autoridades que imparten justicia, porque los lineamientos están marcados en las leyes que mencioné anteriormente, inclusive en la cuestión del acceso a la justicia. Desafortunadamente las personas que están para impartir justicia desconocen totalmente del marco teórico que habla acerca de cómo dar justicia al feminismo, ¿no? Existen leyes y tratados internacionales, el más importante es la CEDAW, ¿no? Que es prácticamente la Biblia feminista. Y muchos de nuestros personajes que están dentro de las instituciones de impartición de justicia especializada, o sea, ni siquiera es la general, la especializada, desconocen a ciencia cierta cómo deben de atender un fenómeno de violencia. Entonces sí creo que es más por esa circunstancia, ¿eh? Creo que los temas en que tienen que ver con factores de la mujer ahorita son los que están así como de moda en todos los... Sí. Son muy delicados en todos los aspectos, no solo en el aspecto legal, sino en el aspecto social, el aspecto de salud. O sea, todas las instituciones públicas hablan de la mujer y es prioridad. Ahora, yo les hablo desde mi punto de vista de la salud. Dentro de los programas, o sea, el sector salud se divide en niveles para darle una mejor atención a los pacientes. Obviamente el primer nivel es el primer contacto con la gente. Claro. Hay programaciones de capacitaciones y hay cuestionarios para detección de violencia. Entonces no es desconocimiento, porque yo he trabajado como médico con ese tipo de personas y les das la capacitación, detectas a las personas, les dices lo que tienes que hacer en cuanto a ese aspecto y al final sí te dicen pues gracias, pero no van a seguir, no siguen como adelante. Sí, claro. Son muchos factores los que influyen en eso, pero a lo mejor en alguna parte de la población sí es desconocimiento, pero en otras no es desconocimiento. Bien. Última. Oye, espera. Sí. Yo te iba a preguntar acerca ahorita que vamos que tocas el sector salud, ¿eh? Quiero coincidir en un punto aquí con Lau, en lo siguiente. Tal vez quiero explicar mi punto. Sí, Para mí el problema de la violencia contra la mujer me parece que es real. Sí. Eso es algo que platicábamos atrás de cámara. Es real. El problema del acoso sexual es real. El problema de los miedos de la desaparición o de que golpeen a una mujer por nada es real en cualquier sector. Eso es real, ¿sí? Pero para mí el problema no va en un solo sentido. Para mí el problema es como una hidra de varias cabezas. O sea, claro, le cortas una cabeza y salen otras tres. ¿Por qué? Porque el problema se está abordando mal. Yo creo que el problema viene desde lo económico, desde lo cultural, desde la ignorancia. ¿Por qué lo económico? Voy a tocar tal vez un pequeño punto, ¿no? Si tú, de cierta manera, generas una dignidad económica en cierto sector poblacional, como dice Laura, creo que todos conocemos mujeres que pueden ser golpeadas, pero por el miedo que genera la idea de, ¿y si me deja qué voy a hacer con el dinero? Pues lo soportan. Sí, claro. ¿No? O sea, es decir, soportan cosas por otros problemas secundarios. Si la mujer no tiene problemas económicos, si la mujer tiene un buen ambiente social, no lo va a permitir. Pero si la mujer se encuentra paralizada por otras cuestiones, simplemente, aunque tú les des todo el poder posible, no lo van a querer tomar. ¿Por qué? Por los miedos subyacentes que traen de otros problemas sociales que no son exclusivos de la mujer, son exclusivos del mexicano, de la sociedad. Sí, claro. ¿No? Entonces, incluso es eso, ¿no? Un problema que tenemos es que cargamos las tradiciones. Esto es, las mujeres a veces, en ese sentido, las que tienen problemas, no entienden el problema tan complejo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo cuando se les da esa capacidad de cambio. Exacto. Pero es lo que te digo, los complejos sociales
son muy difíciles de detectar incluso para el mismo gobierno. De ahí es algún punto que a mí me interesa, ¿no? Que es donde se debe entrar la participación de otros agentes, ¿no? Otros especialistas. Por ejemplo, el acceso a arqueólogos, a historiadores, a psicólogos. Arqueólogos. Sí, porque el cambiar las cosas de un momento para otro es muy difícil. Sí. Y mira, remato nada más con esta circunstancia. Es cierto lo que mencionas, yo creo que el tema es visible, la violencia se ha visibilizado y se está vendiendo como un fenómeno nuevo que realmente, como mencionó hace un momento Laura, viene desde el siglo XVIII. Pero la cuestión es que nuestros gobernantes, no queriendo culpar simplemente a los gobernantes, pero ellos son los que aplican de alguna forma la política pública y no lo están haciendo de manera correcta, lo están haciendo de una manera paliativa, en la cual hacen que hacen pero no hacen nada. Lo que mencionaba también es muy importante. Tuve una experiencia en sector salud para la dependencia de gobierno en la que trabajé y con justa razón en causa te digo, y te lo puedo preguntar, tú sí has leído la norma 046. Efectivamente, por lo que acabas de mencionar, lo sé, pero hay mucha gente que aunque tú vas y le dices a los doctores no saben y no saben qué hacer, y créanme que cuando yo les hablaba de lo que es la violencia, cómo se tiene que atender, de la violencia obstétrica para un punto referente, no saben qué hacer. Se encuentran totalmente perdidos y es gente que está preparada y que de acuerdo a la normatividad, no me dejarás mentir, deben de saber cómo atender el tipo de violencia. En los primeros contactos, cómo llenar los formularios, cómo canalizar directamente al Ministerio Público Especializado. Desconocen. Entonces, finalmente, volvemos al punto. Es una cuestión de conocimiento superficial, no siento un conocimiento real del problema y entonces seguimos jugando a que resolvemos, pero no resolvemos nada. Bien, vamos a un corte. Bien, la siguiente pregunta. ¿Estamos conscientes de la igualdad, de la desigualdad física que pueden llegar a tener, biológica que pueden tener los hombres y las mujeres? ¿Cuál sería una diferencia sustancial marcada entre hombres y mujeres? Puede ser psicológica, física, social. ¿Cuál sería tu posición marcada diferencia entre un hombre y una mujer? Bueno, por origen natural, el hombre y la mujer son distintos. El hombre tiende a generar mayor músculo que el género femenino, pero en las situaciones culturales o sociales siempre va a haber un empate. En los psicológicos también es relativo, ¿no? Porque realmente dependiendo del ambiente conductual, ¿no? Depende de quiénes sean los padres, quiénes sean los familiares, quiénes sean los amigos, etc. No hay un punto entonces en el que digas hay diferencia marcada sobre esta situación. Bueno, yo solamente lo quería remarcar en el sentido biológico, pero no sé qué más tengan que decir. Ok, pues yo genotípicamente pues obviamente somos diferentes, ¿no? Son muchos aspectos. Yo creo que hombre y mujer existen diferencias en todos tipos. Que se está buscando ya legalmente crear una igualdad, se está haciendo, pero siguen existiendo las diferencias. Otro punto, socialmente somos diferentes, psicológicamente, pero no por el simple hecho de ser hombre y mujer, sino también entre mujer y mujer hay diferencias. Entonces yo creo que ese es un tema súper abundante y no tienes que generalizar, sino tienes que tratar específicamente dependiendo del asunto y dependiendo de la persona. Me adhiero a lo que han dicho. No, mira. ¿Cómo de eso, verdad? Sí, no. Empiezan a nuestros compañeros senadores y diputados. No, yo estoy totalmente de acuerdo en las diferencias que existen biológicas, sociales, en cualquier tipo, ¿no? Y sí creo que estas de alguna manera determinan la forma de interactuar dentro de la sociedad, dentro del ramo político, dentro del ramo inclusive privado. Pero sí también creo que la cuestión del feminismo lo que busca es tratar de que sea equitativa estas circunstancias y desde luego que deje de existir esta desigualdad entre uno y otro. Pero no metamos esa parte de las leyes, que es lo psicológico, lo que tú Bueno, crees sí, de por supuesto. diferencia entre una mujer y un hombre. ¿Qué es lo que las diferencia? Aparte de los rasgos físicos. Es que volvemos al punto que tocaba Laura, hablar de diferencias psicológicas y lo que habló en determinado momento Andrés, tendrías que ver el tipo de vida, el tipo de ritmo social, el tipo de ritmo en familia que ha tenido el individuo o la mujer o el hombre, derivado de estas circunstancias. Yo hablarte de una cuestión así sería irresponsable. Entonces,
yo sí creo que más allá de la cuestión física, que también inclusive no determina simplemente el hecho de que es hombre y es fuerte, o es mujer y es débil, porque entraremos en una cuestión que es perspectiva de género, que es muy grande, ¿no? Hay hombres muy femeninos y hay mujeres muy masculinas, y que hay una mujer que perfectamente puede hacer el trabajo de un cargador, como un hombre puede hacer perfectamente el trabajo de un modista o de un estilista, que estaría hablando de una cuestión de estereotipo Y de hecho ver ya- cómo funciona su mente. La Pero mayoría de son los roles sociales. estilistas hombres cortan mejor el cabello. Ya voy yo. Ahora, yo voy a ser un poquito más atrevido al respecto, ¿no? Creo que hay superioridad sobre diferentes conceptos en mujer y en hombre. Es decir, está comprobado que la mujer tiene mayor capacidad de sobresalir ante la muerte de un familiar. Ejemplo, si a la mujer se le muere el esposo, es muy posible que llegue a más de los 90 años. ¿Por qué? Porque viene del lado psicológico, es un tanto más egoísta la mujer, es un poquito más pragmática en ese sentido. Sí, lo dije. Es la parte Me estoy atreviendo a decir algo diferente, ¿no? Claro. Entonces, y el hombre normalmente, hay estudios que establecen que cuando se muere su cónyuge, muere a los 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque normalmente entra en una depresión profunda, le pierde sentido a la vida. Es decir, el hombre tiene una menor debilidad, es más débil psicológicamente y físicamente en cuanto a esa capacidad muscular. También nos generan problemas de corazón mucho más frecuentes. Es más fácil que un hombre muera del corazón a que una mujer muera del corazón. No, pero Salvo por la obesidad. No, pero ya la vida. Es que son relaciones de vida. por eso, pero me refiero a cada uno tiene ciertas naturalezas diferentes. Tú dices que no. No, pero el yo- hombre yo es que estás dije- hablando yo de un dije punto de vista que- muy genérico. ajá, es que Y no mira, se no, es no por el simple irresponsable. hecho de que yo sea mujer y ella sea mujer, las dos tenemos la psicología igual y pensamos lo mismo, o sea, Exacto. Son estadísticas. Checa la estadística, por ejemplo, de la supervivencia. No, esto no lo digo yo, checa la estadística. O sea, y Pero ve, tienes y ve que en ver todos los más De países. acuerdo a una cuestión filosófica, Pero el hombre no es sabe la vivir estadística. solo. Es lo que estás diciendo. No. O incluso- Estoy diciendo que entra más fácil en depresión. ¿Por Es lo que qué? estoy diciendo. ¿Y por qué crees? Porque mira, normalmente. Bueno, yo te es puedo muy dar, complejo. yo te Creo que es puedo muy dar un complejo. porqué. Tal vez valdría la pena que este tema. O sea, es decir, Sí. mi conclusión es: no creo que seamos iguales. Creo Sí, que ¿no? hay diferencias. Y creo que estas diferencias entran desde el lado psicológico, el lado físico, el lado biológico. Es decir, somos muy diferentes. Lo que nos hace superiores en algunas cosas e inferiores en otras. Yo pongo el ejemplo de inferioridad del hombre en algunos. ¿Sí? Es decir, está comprobado estadísticamente que en la mayoría de países la mujer tiene un mayor, sobrevive al hombre, ¿sí? Es decir, tú checalo en tu familia, normalmente chequemos en una familia y es más raro que sobrevive el hombre hasta la vejez que la mujer, ¿sí? Normalmente. Sí. En la mía no. Entonces, bueno, pero es un caso especial, es decir, no es una regla general. La estadística, la gran ventaja de la estadística es que nada más es un indicio, ¿no? Pero ese indicio sí nos permite empezar a entender fenómenos sociales. Sí, Lo que decía Fromm, te permite hacer un análisis de psicología social. No te va a decir plenamente qué está viviendo cada persona en su interior, pero te va a decir cómo se mueven las masas en torno a un fenómeno social. Eso es a lo que me refiero yo, ¿no? Sí, sociología pura. Pero ¿Réplica? sí. No, pues. Yo también quiero adelante. añadir que también un problema que tenemos ahora es esta complejidad sobre las diferencias que hay entre los géneros tanto masculinos y femeninos, porque ahí tiene que ver mucho la mercadotecnia, porque la mercadotecnia de alguna manera se ha dedicado a hacer arquetipos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, en este caso dicen, son más emocionales, son Es más, correcto. son personas que se dedican principalmente en el cuidado de los hijos. Sector privado. Exacto, mientras que los hombres son mucho más analíticos, usan más el diálogo para poder tener una conversación, de ahí radica esa diferencia entre hombres y mujeres, pero no hay que olvidar, sigue siendo todo un modelo de mercadotecnia. Entonces yo asumo mi postura y la de Gus, ¿no? O sea, esta situación es muy compleja, el detectar realmente el ambiente conductual, ¿no? En qué momento las personas se ven afectadas, ¿no? O cómo se va transformando en su psique. Sí, mira, finalmente hay un fenómeno que es normal, ¿no? Y se da en la naturaleza. Hay animales que cuando muere su pareja, al instante ellos se mueren. Y no perdamos de vista que nosotros como seres somos y tenemos esa parte animal. Ah, claro. Y finalmente, tú decías, en mayor grado, el hombre está destinado a morir estadísticamente cuando pierde a su pareja. La mujer no. Yo creo que es más porque la mujer es más independiente, pese a que las circunstancias dicten lo contrario. ¿Por qué es más independiente? Porque siempre les ha tocado la cuestión ¿Sabes? de llevar la casa, Sí. de cuidar,
inclusive si trabajan y son exitosas, llegar a casa y volver a trabajar, la doble jornada. Entonces un hombre finalmente lo único con lo que cumple es con el estrés de proveer, de ser líder, de nuestra genética que se ha diseñado socialmente con el rol de tener que ser el hombre, ¿no? ¿Te atreverías a decir Los cánones Sí, de la selección natural. ¿Te atreverías a decir que ellas sepan hacer eso les genera una superioridad? ¿Te atreverías a decirlo? ¿Cómo que les genera una Sí, el que ella sepa, por ejemplo, si tú sabes cocinarte a ti mismo, Ujú. eres superior a una persona que no se sabe cocinar a sí mismo. Desde ese punto de vista, sí, en el ámbito culinario, por supuesto. Es un ejemplo. Si tú sabes cuidar tu casa, serás superior cuidando mínimo tus cosas que una persona que no lo sepa Por cuidar. supuesto. Entonces, de cierta manera, la cultura que hemos tenido les ha dado una superioridad práctica ¿A quién? ¿A la mujer? a la mujer. Pues de alguna forma sí y de alguna forma no. Pero- No me refiero socialmente o de dinero. No, de sí, de o sea, poder, volvemos no. a la cuestión de supervivencia, por supuesto que sí, Claro. porque ellas no dependen del hombre, Del hombre para más que sobrevivir. para la circunstancia actualmente económica, ¿no? Claro. Y volvemos al punto, ¿por qué el hombre cae en depresión cuando la mujer no está? Porque se le va la que le hace todo, en su mayoría. Sí, claro. Y desde luego, pagar a alguien exacto. es carísimo. Y que te conozca, porque finalmente es alguien que ya conoce tus Claro. mañas, Claro. todas tus cuestiones personales, y no es tan fácil que llegue alguien de la nada y la pueda suplir. Entonces, es directamente proporcional a la cuestión biológica, ¿no? De Aunque los animales. actualmente con el cambio de roles yo conozco a muchas mujeres Que ni y quieren yo- cocinar. y yo me incluyo, Sí, claro. que no cocinamos y no hacemos muchas cosas. Entre ella y yo cocino, y, ella, ¿no? y hay muchos hombres que hacen esas labores, la cocina, Por la casa y supuesto. todo eso. Pero y ¿quién aparte logró eso, trabajan. no? ¿Por qué se logró eso? Tú tienes, esa es la parte del feminismo de la que yo Eso no hablaba. lo Las logra cámaras, ella, lo logra mi madre, ¿sabes? A lo que tal vez yo me refiero, ¿no? las cámaras, la libertad de decidir. Anteriormente, aunque no te gustara, tú tenías que cocinar y no podías ni siquiera elegir con quién te ibas a casar, ¿no? Ujú. Digo, de las bondades del movimiento. Nos vamos a un corte. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las llamadas feminazis? Bueno, las feminazis Cambio de color, ¿viste? son... Se te pintó una suástica. Bueno, las feminazis, bueno, hablo un poquito de su historia, ¿no? Surgen a mediados del siglo XIX y ellos tenían la intención de cambiar todo el sistema de manera violenta. Esto se gestó principalmente en Inglaterra, cuando ya estaban implementando medios como bombas, en introducirse en conferencias, exacto, en crear discursos irracionales. Entonces, paulatinamente, a lo largo de los años, se ha conservado ese mismo modelo y ellos han tenido la situación, o han tenido la idea de crear o cambiar la situación del patriarcado. Esto es colocarse ellas en un estadio político donde la mujer impere. Entonces, es ahí donde de alguna manera choca lo que es el feminismo radical o el feminazi con las feministas liberales. ¿Y cuál es tu opinión respecto de ellas? Pues, pues yo considero que están mal, sobre todo porque gran parte de todas ellas no han logrado alcanzar sus proyectos, sobre todo porque la gente las señala como irracionales, incluso no colaboran con ellas. Gracias. Pues es que es un tema difícil. Pues creo que, como decía Andrés, ya que retomó todo lo que es la historia y el origen del término y del concepto de lo que es las feminazis, actualmente pues sí son como las principales representantes del feminismo radical, ¿no? Yo también estoy como un poco en desacuerdo, porque a pesar de todas las medidas que utilizan para lograr sus objetivos, pues no se ha logrado como que muchos cambios. Entonces podrían utilizar otra vía para poder llegar a acuerdos sociales. Pues yo, siempre como el negrito en el arroz, no estoy de acuerdo. Por mucho, Sobres. realmente, el contenido histórico que bien hacen a referencia a Andrés. Estas medidas que implementan directamente las hacen justamente en el movimiento sufragista para en Inglaterra conseguir esta parte, hacer presión, hacerse notar, inmiscuirse en mítines políticos para arrojarles tomates, arrojarles cosas echadas a perder.
De hecho, ellos son los precursores y muy poca gente lo sabe, cree que es Gandhi, el hecho de la huelga de hambre. Ellas son las precursoras de la huelga de hambre, de encadenarse a postes de edificios públicos para que sean visibles hasta que atiendan sus peticiones. Directamente la cuestión de las bombas, pues, digamos, estaban desesperadas, ¿no? Pero de ahí a acuñar un término feminazi, yo jamás, desde el tiempo que llevo en esta circunstancia, y les reitero, no me puedo considerar feminista, porque hay muchas cuestiones de mi parte patriarcal, del machismo que impera, que trabajo día con día, pero me es difícil, ¿no? Pero retomando el punto, es el hecho de que en ningún momento yo he escuchado que el feminismo quiere erradicar al hombre, y era lo que los nazis querían hacer, porque se sentían una raza pura. Entonces, en su concepción, es totalmente absurdo acuñar un término como feminazi. Y el feminismo radical lo único que busca es abrir brechas entre las cuestiones patriarcales para que las mujeres tengan estos espacios, y finalmente han hecho cosas muy visibles y muy palpables. Yo lo que los volvería a exhortar e invitar a la gente que los pueda ver es a investigar completa la historia del feminismo, y partiendo de ese punto pues se darán cuenta que pues, el término feminazi no existe. Bueno, estamos de acuerdo que, o sea, sí existe ya el término, que está mal, sí, claro. que está mal Sería embrismo. Ajá, que esté mal implementado es diferente. A lo que vamos a lo mejor y en nuestras épocas anteriores, como decías, estaban desesperadas, ¿no? Y se querían hacer notar, y yo creo que en esa época pues sí fue adecuado que utilizaran esas medidas, pero actualmente ya no estamos en esas épocas, y hay movimientos feministas. Yo no digo que, o sea, yo soy mujer, ¿no? Entonces estoy a favor de los feministas, pero hay movimientos que se salen de lo normal, de lo socialmente viable, y ya entran a lo violento. Actualmente creo que ya no estamos en la misma época histórica de antes. No necesitamos utilizar esas medidas para darnos a notar, para que nos escuchen. Existen otros tipos de vías de comunicación. Sí, no creo totalmente esa cuestión, pero estoy a favor en muchas cuestiones que Yo hablando de ¡Cállate! Pues iba a retomar un punto medular, pero sí, adelante. Rapidísimo. Porque estamos diciendo lo socialmente correcto. Yo no quiero decir lo socialmente correcto, ¿no? Yo sí creo lo políticamente correcto, discúlpame. Gracias. Sí, Aquí hay un punto que a mí me llama la atención. Yo no coincido contigo. Yo sí creo que la voz se debe de hablar fuerte en el lugar donde debes de hablarlo. Para mí el problema es que se está abordando mal, no se está estudiando el tema. Es correcto. ¿No? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El problema es tratar la violencia con violencia en un lugar violento. ¿Dónde vas a terminar, o qué problemas vas a terminar teniendo? Los que se están dando. El feminismo, me voy a atrever a decirlo, está generando el feminicidio también. También son responsables. Es decir, sí, y lo estoy diciendo así. Me parece, sí, es una afirmación bastante grave y bastante dura. Porque están abordando. Tal vez para ti no, sí, no, desde pero creo yo, sí, claro, lo estás viendo desde un perfil bastante del discurso político que se ha trabajado, incluyendo de los trabajos científicos que se han tocado. Sí, claro. Sin embargo, te voy a decir, creo yo, y es mi afirmación, y voy a darle la afirmación de por qué. Estas corrientes están generando que, así como la mujer creció con ciertos paradigmas, ¿sí? Con ciertos paradigmas sociales, el hombre también creció con ellos, y sigue con ellos. Por supuesto. Entre ellos, todos crecimos con Disney, ¿no? Todos los hombres crecimos con Disney. Por supuesto. Y el concepto del hombre, ¿cuál era? Poner a la mujer en un pedestal, volverla intocable, ¿sí? Volverla una princesa, y el hombre convertirse en un príncipe, a quien las mamás nos hicieron crecer con Disney, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, ¿qué pasa? Bueno, das por entendido de que el hombre tiene que ser tierno, y cuando llegas a una vida adulta y te das cuenta de una realidad, te das cuenta que al hombre tierno es el que ridiculiza a la propia mujer, es el que sobaja a la propia mujer. O sea, hay realidades que no se están hablando, ¿no? Hay realidades que por el otro lado el hombre vive. Ajá. ¿Quién es el generador de la violencia? El hombre. Y casualmente lo han sacado de la ecuación. El feminismo saca al hombre de la ecuación. El gran problema, tú dices que no, quieren igualar a la mujer al hombre y lo ponen como todopoderoso. Para mí, no se está analizando que el hombre también tiene situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Se ha visto al hombre como todopoderoso y eso no existe tampoco. Habrán hombres todopoderosos, así como hay hombres sumamente débiles.
Y estos hombres débiles, humíllalos y ¿qué genera? Impotencia, ¿sí? A estos hombres débiles, genérales las situaciones de debilidad frente a otras mujeres que tienen un poder que les va a generar odio. Entonces, atacar violencia contra hombres que son un tanto hasta animaloides, ¿qué va a generar? Bestialidad. Jorge, yo nada más te ¿Qué opinas del recomiendo... concepto de feminazis? Sí, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Es que el punto al que yo me refiero tal vez es que el concepto de feminazis se está atacando... ¿Está bien, sí o no? En algunos aspectos sí, en algunos lugares se tiene que hablar con fuerza, al estilo feminazi, y en otros Es que no lugares... existe el término... Bueno, No, están acuñando. se ha acuñado, se ha acuñado, Sí, pero no- lo ha acuñado las redes sociales y las redes sociales están generando ciencia. Pero a ver, hay muchas cuestiones que por mucho que se acuñen, por mucho que sean redes sociales, no dejan de ser ignorancia. Yo nada más... El que tú le digas ignorancia no hace que la población no siga validando. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque somos un pueblo que somos flojo, no nos gusta leer, no nos gusta investigar, nos gusta quedarnos con lo que dijo el troll de Es la democracia, gracioso. esa es la Sí, democracia. Claro, yo nada más lo único que le sugeriría, y nuevamente, de verdad se lo sugiero porque escucho muchas cosas de las que dicen, vean lo que trae el feminismo no excluye al hombre, el feminismo apoya justamente la figura endeble del hombre débil, del hombre que no cumple con los cánones o la representación social del hombre fuerte, que tiene que ser como un príncipe, que tiene que ser gallardo, que tiene que cumplir con ciertos estereotipos que agraden al sexo femenino. Realmente el feminismo ataca todo eso que tú estás diciendo. Pero yo por eso les digo, los invito a que lo estudien más a fondo. Y esta gente que se atreve a acuñar el término feminazi es gente que no conoce a ciencia cierta la historia que hay detrás del feminismo. Cómo surge, qué es lo que han tenido que hacer las mujeres para que hoy en día muchas mujeres que no están de acuerdo, ellas dicen, hay mujeres que son bien recalcitrantes y que nada más están ahí de rojillas, molestando con el feminismo. Yo estoy de acuerdo con el machismo, o no están de acuerdo con el feminismo, pero porque no conocen la lucha que hay detrás y no conocen realmente el movimiento. Incluso también, bueno, porque eso sí es algo que yo también tengo que debatir, con esta cuestión del feminismo radical. Como lo dicen, ¿no? Sí busca cambios exponenciales y en este caso, pues muy agresivos. Y retomando con lo que dijiste, ¿no? Efectivamente es durante el siglo XIX con los sufragistas, pero además de eso, ellos habían adoptado, ya lo había dicho anteriormente, estas cuestiones del materialismo histórico, pero no de cualquier materialismo histórico, sino cuestiones que tenían que ver con el anarquismo, principalmente con Bakunin en Dios y el Estado. ¿Qué busca y qué dice en ese libro? El reemplazo de cualquier institución religiosa o del Estado de manera violenta. Esto es, entonces ese tipo de discursos lo fueron adoptando a las mujeres principalmente cuando no les daban voces. Ante esa expensa de desesperación, ante esa búsqueda de voz, empiezan ellas a exponerse a través de la violencia. Posteriormente se ha empezado a crear varios discursos con relación a frenar este tipo de actos, como por ejemplo cuando Gandhi escribió la política de la violencia, ¿no? Que las cosas no tienen que llevarse a través de los choques, sino a través de un movimiento pacífico. De ahí es donde empiezan a tomarse estos discursos del liberalismo, ¿no? Esto es el feminismo liberal, ¿entiendes? Entonces, ¿ha cambiado el feminismo radical? No ha cambiado, porque ha retomado esas mismas características, incluso también verlo en los videos. Ese es lo curioso que he estado viendo cuando piden con esta cuestión del aborto, ¿no? Entonces, son mujeres que piden el derecho con relación a la toma de decisión de su cuerpo, pero también buscan un enfrentamiento con las viejas instituciones. La iglesia directamente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que piden ellos? El respeto a su cuerpo, no. Piden su desaparición, su desaparición como instituto de toma de decisiones con relación a su estilo de vida. Entonces, ahí es donde yo no pienso, bueno, es donde yo sí choco, donde el feminismo radical, bueno, no siempre debe de tener voz, sobre todo cuando actúa de esa manera. Pero es que no son tanto como feminismo radical, son ramificaciones. El feminismo radical, como les mencioné en un determinado momento, lo que busca es acabar con el sistema patriarcal, que fuera de cámaras ya hablamos del tema, ¿no? El hecho de lo que tú me mencionas son ramificaciones, es el feminismo negro, el ecofeminismo, el feminismo postcolonial. Hay muchas ramificaciones que no directamente van ligadas a la raíz real del feminismo, que vendría siendo ahorita el feminismo radical. Lo que ellos buscan es justamente esa igualdad sustantiva y formal. La formal ya se tiene, pero la sustantiva desafortunadamente todavía no se logra. Sí. Última réplica y nos vamos a conclusiones.
¿Réplica? ¿Alguien? Yo creo que Andrés, porque es... Bueno, yo continúo. Sí, efectivamente, lo que toma el feminismo radical en el patriarcado es las instituciones. Sí, claro. ¿No? Sistema. Entonces, sí, entonces, sí, o sea, ya no hay mucho que comentar, ¿no? Pero sí, o sea, busca una total abolición, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sería tu conclusión de todo lo abordado? Que las mujeres busquen la voz, ¿no? Que Ese sería el busquen, resumen que busquen de todo. voz. Ujú. ¿Tú, Laura? ¿De todo esto? Sí, una conclusión. Pues en primer lugar, agradecerle a todas las feministas de la historia que han logrado que nosotros tengamos derechos. Y por último, a mí sí me gustaría como hacer ese énfasis en que deberían de enfocarse mucho al personal que está aplicando las leyes, porque es el que está en contacto con las personas, y si ellos no están adecuados o capacitados de manera correcta, si la ley busca un objetivo, pues si no se está ejecutando como debe de ser, pues se va a perder ese y no se va a llegar no se va a alcanzar la meta para lo que fueron creados. Bueno, pues como ya lo hice en todo el programa, explicar finalmente que el feminismo es un movimiento, una forma de vida que se tiene que analizar desde su concepción, desde luego la transformación y la cuestión mutágena que ha tenido al respecto, y a llegar a grupos radicales en toda la extensión de la palabra, pero no con el movimiento radical. Investigar más allá, la única forma de traer luz a la oscuridad es investigar, conocer, aprender de nuestros errores, y eso lo único como vamos a conocer nuestros errores es investigando nuestra historia. Y exhortar, invitar a toda la gente que está aquí, la gente que pueda llegar a este mensaje, que se suman en un rol más protagónico y no secundario. Desde luego instituciones que imparten justicia, personas que tienen la oportunidad de llegar a espacios como catedráticos, influencers, todas las personas que tienen directamente voz como líderes de opinión. Y desde luego que el feminismo lo único que busca es esta paridad que desafortunadamente, como les digo, sustantivamente no se ha obtenido. Y pues agradecerles a todos la oportunidad y el espacio. Jorge, muchas gracias por invitarme, y pues sería todo. Pues yo con la esencia del feminismo estoy de acuerdo, ¿sí? Es decir, la esencia me parece muy valiosa, la lucha social la entiendo perfectamente, pero lo que tal vez lo que yo quiero transmitir es que la violencia sí se ha focalizado en la mujer, pero en general la violencia existe. El problema no es que sea violencia contra la mujer específicamente, es violencia, y la violencia debe ser erradicada. Entonces, obviamente vemos en las noticias que esto se está saliendo de control en contra de las mujeres, que también, tal vez no es políticamente correcto decirlo, pero creo que es discurso, creo que gran parte es discurso, no porque el problema no exista, el problema existe, pero se está ocupando para fines de manipulación social. Es político, ajá. Entonces, porque coincide en lo que dice López Obrador, falta voluntad política. Sí. ¿Esto a qué se refiere? Me estoy refiriendo al siguiente concepto. Las leyes no van a cambiar las cosas mientras no cambien las políticas públicas, como dice Laura, mientras no cambien los actores, mientras no cambie esto desde diferentes vertientes, el feminismo no va, creo yo, a lograr los objetivos que se han planteado desde el principio. Yo lo dejo nada más como mi conclusión, ¿no? Bueno, muchas gracias, sería todo por esta noche. Hasta luego.